tal? Muy buenas noches, ¿sí? Tardes, días, donde quiera que nos estén viendo, ¿sí? Estamos aquí en una emisión más de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón, aunque hoy vamos a hablar de un tema que no precisamente tiene que ver con la luz del amor incondicional de su corazón, pero que está en el camino. Pero bueno, estamos aquí el día de hoy, Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. servidora Diana Medina, ¿no? Hoy Eugenia no nos pudo acompañar, pero bueno, hoy hemos decidido, porque bueno, habíamos estado revisando libros, como ustedes saben, ¿no? Y hoy hemos decidido tocar un tema que que es interesante, ¿no? Está relacionado con algunos de los conceptos que manejamos, como el de la lindura patológica, ¿sí? Y que tiene que ver con el derecho del alma a enojarse, ¿sí? Porque hay dos temas tabús en nuestra sociedad y en todas ¿cómo se llama? La cultura también religiosa y espiritual, que ahorita vamos a charlar de cómo lo vemos, ¿no? A qué nos referimos, ¿sí? Que es uno, por supuesto, la sexualidad, ¿sí? Y la otra es la rabia, el enojo, la furia, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde la expresión del enojo, ¿sí? Que pareciera que es equivalente a la violencia y hay que aprenderlo a distinguir, ¿sí? Esto no es valorado, ¿no? Porque hemos sido condicionados a pensar que el enojo, o vamos, voy a utilizar el término enojo, ¿sí? Pero me estoy refiriendo a un impulso básico, ¿sí? Que es no una necesidad, sino un impulso instintivo básico, ¿sí? Que es la ira, la rabia, ¿sí me explico? Es instintivo, ¿sí? Es decir, forma parte del equipo, ¿no? De las herramientas biológicas con las que contamos, ¿sí? Con las que cuenta nuestro organismo. O sea, no es algo malo, no, es una herramienta, ¿sí? Pero es una herramienta que no nos han enseñado a utilizar. Es más, ni siquiera sabíamos o nos habían dicho que la ira es una herramienta. ¿Sí me explico? Ujú. Que tiene una función, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es la función, ¿sí? De ese impulso instintivo que, digamos, a nivel social, ¿no? O más bien cultural, le llamamos enojo, ¿no? ¿Y para qué sirve? Qué difícil es reconocer el enojo, ¿no? Y además, cómo nosotros mismos eh, reprimimos nuestro enojo, ¿no? O sea, reprimimos en el sentido de jalar al caballo, no se nos vaya a desbocar, ¿no? Que claro, o sea, es una analogía que yo incluso puedo llegar a utilizar con mis pacientes, o sea, que no se te vaya no sueltes las riendas del caballo, ¿no? En tanto el caballo es representante de las emociones o de los instintos básicos, ¿no? Entonces, es como, tú llevas el control del caballo, ¿no? Pero también tienes que aprender a escuchar el instinto, es decir, lo que el caballo tiene la capacidad de percibir, pero que tú con tu mente no puedes percibir. Es decir, hay que escuchar al caballo, hay que escuchar tu instinto, hay que escuchar tus emociones. Entonces, ¿cuál es el mensaje del enojo? ¿Sí? Que es parte además de lo que viene también en nuestro libro en PDF, el código Tortuga, cuál es la función del enojo. ¿Sí? Entonces, la función del enojo es llamarte la atención hacia una situación en donde estás siendo abusada. ¿Sí me explico? ¿Qué te enoja? ¿Sí? Cuando abusan de ti.
cuando no eres tomado en cuenta, ¿sí? Cuando eres excluido, cuando eres maltratado. Ujú. Pero como todos somos bien pinches buenos, ¿sí? Pues ¿cómo me voy a enojar, no? Sobre todo si el que me maltrata es mi mamá o mi papá, ¿no? O algún familiar cercano, o el maestro, o una figura de autoridad, o una amiga o un amigo, ¿no? Que también, ¿no? La gente cercana a nuestro círculo, ¿sí? Entonces, una de las situaciones que yo trabajo mucho con mis pacientes en relación al enojo es, bueno, de esta persona en particular, ¿no? No sé, tu pareja, punto, ¿no? ¿Qué es lo que te enoja? Porque de repente tomamos la parte por el todo. Entonces, si yo estoy enojada con un ser querido, entonces pareciera que no lo quiero. No, sí lo quiero y lo quiero un chingo, pero esto, o sea, esta actitud, esta acción concreta, me reemputa. ¿Sí? O sea, otra vez, tiene también que ver con el lenguaje. Y hoy me voy a permitir utilizar el lenguaje que generalmente no utilizamos en restaurantes de hacer porque somos lindas, ¿no? Muy espirituales y lindas, sí, pero, pero no es lo mismo decir, ay, estoy enojada, ¿no? A me carga la chingada, cabrón. O sea, ¿qué me explico? Son dos intensidades distintas de furia, sí, que tienen además que ver o, vamos, se distinguen en el tono de voz que yo utilizo. ¿Sí? Y claro, después hay variables que en psicología hemos descrito como pasivo o agresivo, ¿no? Entonces, estos que te agradan por debajo del agua, ¿no? Esto, porque precisamente la sociedad condena la expresión franca y directa, ¿sí? Del enojo, que ¿para qué sirve la fuerza del enojo? Para poner límites. Es decir, no, eso no te lo permito, ¿sí? Pero qué difícil, ¿sí? En una sociedad o incluso en un despertar espiritual, ¿no? Donde la misma espiritualidad, ¿sí? Que nos enseña o nos trata de llevar hacia el amor incondicional. Sí, pero el amor incondicional no significa tolerar que te abusen, ¿eh? O sea, que te maltraten. O sea, porque el amor incondicional, para empezar, es hacia ti mismo, ¿no? Entonces, si tú permites que alguien pase encima de ti y te maltrate, ¿cómo te explico que eso no es amor hacia ti mismo? ¿Sí me explico? Entonces, y bueno, todo esto ha surgido porque hemos vivido circunstancias, estamos viviendo circunstancias personales, ¿no? Donde de repente nos sentimos abusadas, ¿no? Es así, a ver, no, cabrón, o sea, sí, sí, y yo misma, o sea, porque yo misma, yo, Diana, he entrado en este conflicto de, bueno, pero si soy linda y luego además tengo un programa que se llama Restaurando al Ser, ¿no? Donde decimos que te llevamos al amor incondicional de tu corazón, sí, pero también tengo derecho a enojarme, ¿no? Tengo derecho a expresarlo, ¿sí? Eso no significa que deje de querer, ¿sí? A la persona, en el caso de que sea una persona, ¿no? Hay circunstancias, ¿no? O sea, en el caso de que sea una persona a la que yo quiero y que es cercana a mí, ¿no? Una fuente de enojo importante es el sistema, ¿no? Es el abuso del sistema, ¿no? O sea, particularmente yo traigo con mi pareja, ¿no? Una situación de la disputa de la custodia de su hijo, ¿no? Con la madre, donde la incompetencia del sistema judicial es espeluznante, ¿no? Y entonces digo, güey, y todos hablan del mayor bienestar del menor. ¿Alguien se ha preguntado, se han ocupado de ver el estado o la situación emocional del menor? ¿No? Entonces, claro, a mayor frustración, ¿sí? Porque no puedes enfrentar al sistema. O sea, yo con mi pareja me puedo sentar a hablar, ¿no? Y podemos discutir y nos podemos pelear y después podemos reparar el asunto, ¿no? Entonces, está dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero a ver, ve mentarle la madre al señor juez,
¿no? Que tomen decisiones que van en contra del más alto bienestar del menor, ¿no? Entonces, ¿y qué haces? O sea, tú como sujeto, que tú lo decías hace rato, Ivonne, ¿no? O sea, ¿cómo habemos cualquier cantidad de personas, ¿sí? Que nuestra vida cotidiana, de repente, cuando estás o involucrado en una situación judicial, la que sea, ¿no? Tu vida cotidiana depende de lo que los señores jueces, ¿sí? Decidan, ¿no? Que no te conocen, que no saben nada de ti, ¿no? Que ni siquiera parecieran estar enterados de que eres un ser vivo, ¿no? Ujú. ¿No? Sino que te tratan como un objeto, como una ficción jurídica, ¿no? Entonces, a ver, no, 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 no. Entonces, hoy estamos enojadas, ¿sí? Y queremos darnos la oportunidad y darte a ti la oportunidad de que expreses tu enojo. Ahorita me estoy acordando que hay un escrito, yo doy clases de psicoanálisis en una organización internacional en China, en inglés, ¿no? Entonces, ahorita me estoy acordando que hay un artículo que se llama algo así como el proceso de cambio, cómo el cambio del analista genera cambio en el paciente, ¿no? Entonces, claro, el psicoanálisis tiene sus lineamientos, ¿no? Su setting, ¿no? Entonces, el setting pues, es el encuadre, ese es en español es el encuadre, ¿no? Estas son las reglas del juego de la terapia psicoanalítica, ¿no? Está bien. Y entonces, pues uno es entrenado para seguir el encuadre, ¿no? Porque el encuadre es el que funciona. Y entonces me encanta este artículo porque era yo seguía el encuadre, ¿no? Y el paciente no avanzaba y yo me mantenía en él. Ujú. Hasta que de repente el analista, cagado, ¿no? Se salió del encuadre. Entonces, ¿quién sabe qué hizo que se salió del encuadre? Ya no me acuerdo, ¿no? Pero todo el artículo es cómo el que tú como analista, ¿sí? Te des permiso de romper las reglas, le dio permiso al paciente, ¿sí? De moverse, también de romper la regla. ¿Me explico? Porque seguía por el ejemplo, ¿sí? No por el deber ser, Ujú. ¿sí? Entonces, hoy estamos rompiendo la regla, hoy no vamos a ser lindos. Yo a veces me doy cuenta, digo, Ivonne me podrá decir, porque seguro ella lo ha notado, ¿no? Yo a veces me doy cuenta que yo le caigo mal a algunas personas o que dicen de mí algunas cosas y entonces yo digo, pues sí, la verdad sí, puedo ser narcisista y odiosa, ¿no? Pues ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no soy linda patológica. Cuando algo no me gusta, generalmente lo digo. A veces soy linda, ¿no? Pero me he quedado pensando a veces cuando me dicen eso, y digo, pues sí, güey, lo que pasa es que yo no soy linda patológica, entonces por eso caigo mal, ¿no? Porque digo las cosas como son y a la gente no le gusta. Entonces, bueno, Ivonne, compártenos. Ah, wow. No, bueno, pues es que finalmente hay que darnos cuenta que vivimos la vida, ¿no? La vida nos mueve, Claro. nos lleva a lugares distintos y entonces ya Diana y yo llevamos ya como una hora disertando de nuestra posición después de unas semanas muy álgidas, ¿no? Y, y ella, bueno, Diana me empezó a platicarme en su situación X, la que fuera, y entonces de pronto nos dimos cuenta que las dos recibimos como el mismo mensaje de diferentes fuentes. Ujú. A mí me sorprende, ¿no? Me sigue sorprendiendo, me pasa todo el tiempo, pero me sigue sorprendiendo que de pronto de diferentes lugares llegue la misma información, ¿no? Y una de estas es la información del alma, ¿no? Porque hoy queremos eso, o, combinar en nuestra disertación o en nuestra reflexión el alma y el enojo para que nos demos cuenta que sí se vale, ¿no? Estábamos pensando cómo ponerle de título al video y entonces decidimos, el alma también se enoja, ¿no?
porque el alma eres tú, o sea, tu cuerpo está habitado por esta alma que eres tú y que es la que vive todas estas emociones. A eso vino el alma, a experimentar todas las emociones posibles, ¿no? Que nos han sido, yo siempre digo que nos han secuestrado, ¿no? Nuestra posibilidad de expresión. Y esto que dice Diana de que es instinto, ¿no? Son las emociones con las que nacemos. Este bebecito nace ya con ese software instalado de esas emociones, ¿no? Que mi maestra de desarrollo personal, ¿no? Nos decía que eran el matea, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor o cariño, ¿no? ¿Por qué el niño ya trae instalado eso? Porque lo necesita para sobrevivir, ¿no? Exacto. Si el niño no se enoja o no empieza a desarrollar claro, el bebé no lo llama enojo, ese ya es un nombre que nosotros le dimos a eso, ¿no? Pero si el bebé está sintiendo hambre y nadie lo pela, la mamá está ocupada, lo que sea, ¿qué hace ese bebé? Se enoja, genera una energía interna que lo mueve a gritar, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! Tiene hambre el bebé, ¿no? O sea, produce una reacción en su ambiente que le permite sobrevivir. Para eso son estas emociones. Tiene una razón de ser importantísima para nuestra vida y para la evolución de nuestra alma. Nuestra alma evoluciona gracias a esas emociones instintivas y que después son sumamente reconocidas afuera, ¿no? ¿Afuera a qué me refiero? Cuando terminas esta vida terrenal y te vas a seguir tu camino del alma, porque las almas tienen un camino, nuestras almas son eh, tienen vidas larguísimas. Por eso se habla de la supuesta reencarnación, ¿no? Pero es el alma teniendo varias experiencias, ¿no? En la tierra y en otros lugares, ¿no? Porque a veces los humanos somos tan soberbios de pensar que solo aquí se vive, ¿no? Em, y entonces cuando esta alma sale de tu cuerpo y se va a transitar, se regresa a su salón de clases donde toma clases con otros maestros y se va a otras experiencias, saben reconocer que estuviste en la tierra, ¿no? Porque se le ve un brillo especial al alma, ¿no? El alma podríamos ubicarla como una esfera de luz. Y entonces las otras almas saben reconocer, ah, estuviste en la tierra. Es como, ¿cómo sabes? Pues porque tienes un brillo súper especial de haber podido vivir toda la experiencia emocional. Entonces es un camino evolutivo el de las emociones. Exacto. Y, y no nos lo permitimos. Es más, ni siquiera las buenas, porque carcajearte, no, las niñas lindas no se carcajean, ¿no? Y no explotan en risa así, ¿no? O bueno, El llora. llanto, ¿no? O sea, porque luego te, ay, es que ya no quiero llorar, no, es que no llores, ay, no, no llores. No, sí, cabrón, tengo ganas de llorar, ¿por qué no? Sí, y es como, a ver, si derramas una lagrimita es, ay, qué lindo, ay, qué, no, pero sí, no, calmada, calmada, todo está bien, no todo está bien, ¿no? No, No todo está bien, ¿no? De sí, hecho, pues ya que nos permitimos decir unas palabras altisonantes, ¿no? No todo está bien, todo está de la chingada en este planeta, ¿no? Todo está de la chingada, porque nuestros sistemas son un asco, ¿no? Son un asco. Entonces,
el enojo es importantísimo. Y me encantó ahorita lo que decías, Diana, del caballo, ¿no? De ir manejando las riendas del caballo y manejar el enojo es saber manejar la rienda, ¿no? Para manejarlo a tu favor. No sé, me imaginé claramente una escena casi de película, ¿no? En donde va el jinete en su caballo y de pronto vienen unos forasteros, ¿no? Ahí a lo lejos y tú coges las riendas y levantas el caballo para que relinche y este caballo asuste a los forasteros, ¿no? Claro, claro. Es como perfecto y tú sabes bajar al caballo, ¿no? Y seguir galopando, ya sea rapidísimo o quedarte más corto, lo que sea. El asunto es, ¿y te han dicho que vas en el caballo? Claro, claro. Pero además, fíjate, este ejemplo que acabas de dar me encantó porque, claro, entonces, utilizas la fuerza del caballo, el cuerpo del caballo, ¿no? La fuerza, ¿sí? Para defenderte de un agresor, ¿no? Ah, pero si tú gritas, o sea, si tú, hombre o mujer, ¿no? Estás en una situación de peligro y gritas, o sea, no te das permiso ni siquiera de gritar, de pedir ayuda, de forcejear, ¿no? Porque, pues, no sé por qué, o sea, es como, o sea, ¿cuál es el condicionamiento, ¿no? Donde ni siquiera nos permitimos gritar y defendernos, ¿no? Y digo, y lo voy a decir porque yo creo que ya lo puedo decir porque creo que ya lo elaboré suficiente, ¿no? Lo suficiente, pero en febrero del año pasado fui agredida en mi casa, ¿no? Esto, eh, bueno, fui empujada por un abogado, un civil, ¿sí? Que me insultó, después un policía me jaló y y yo escuché cómo el abogado eh, le dijo al policía, llévense esa loca, ¿no? Y entonces pues me dio miedo, ¿sí? Y me puse a gritar y a forcejear con el policía, hasta que el policía me soltó, ¿no? Pero grité a grito pelado, ¿no? ¡Auxilio, ayuda! No sé qué, no sé qué. Bueno, en fin, ya. Y bueno, para mí fue una experiencia traumática que me ha tomado pues, todo este año elaborarla para poderla contar, ¿no? Sin sentir además perturbación en mi cuerpo, porque era una perturbación, una angustia terrible, ¿no? Y me acuerdo mucho que, bueno, le conté a un amigo, varón, ¿no? Es que fíjate, y entonces, bueno, pasó esto y así, y así, ¿no? Todo esto tiene que ver con el asunto de la custodia por el hijo de mi pareja, ¿no? Entonces, pero me encantó mi amigo porque me dice, fíjate cómo gritar, ¿sí? Es un recurso femenino, ¿sí? Eh, vamos, es un recurso al que las mujeres pueden acudir, ¿no? Que pueden utilizar. Ya me imagino yo como hombre, si me pongo como tú a gritar auxilio, ¿sí? La putiza que me hubiera llegado. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pero a mí me queda claro que esa respuesta mía me salvó de el plan que estas personas tenían, ¿no? En contra nuestra, ¿no? Entonces, pero es esto que tú acabas de decir, porque yo alcé mi caballo, ¿sabes? Entonces, no me vas a llevar, no me vas a agredir, no te lo voy a permitir. ¿Sí me explicó? Sí. Y porque Además, pues, más la cara de los actuarios, o sea, la cara del actuario de cómo, no, pero no griten, ¿no? Porque entonces ya se dedicó a charlar conmigo el actuario para que yo no siguiera gritando, ¿no? Entonces, pero funciona, además es una respuesta ¿sí? que a final de cuentas hace uso de este mecanismo que traemos preinstalado en nuestro cuerpo, ¿no? Para el famoso fight, flight, Sí, ¿no? la respuesta de ataque y fuga, ¿no? Freeze, ¿no? Ataque y fuga. Sí, Está instalado en nuestro cuerpo para eso, para eso. Si tú claro, estás siendo atacado por lo que sea,
por un tsunami, por un terremoto, por el vecino, por lo que sea, por un animal, ¿no? La respuesta debe de ser esa y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ya sea que salgas corriendo como loca, que está perfecto, o que enfrentes. Cualquiera de las dos respuestas es maravillosa. Pero ¿qué hacemos? Porque tenemos este condicionamiento social que nos Ujú. congelamos. Claro, Nos congelamos y entonces acá tenemos el resultado, ¿no? Ansiedad, pánico y después su contraparte, la depresión. así es. ¿Por qué? Pues porque no gritamos, porque no enfrentamos, porque no decimos las cosas, ¿no? En su momento y además asertivamente, ¿no? Exacto. Ajá. Porque nadie te ha dicho que estás montada en el caballo. Ujú. Nadie te ha dicho que tú llevas las riendas. Nadie te ha dicho cómo manejar esas riendas. Así es. Ujú. Entonces nada más es así, y te quedas, ¿no? O hacemos cosas como, no, 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 no lo hagas, no, ¿no? Y es como, no, ¿no? Y de verdad no se enoja mucho, o sea, a ver, en la introducción decía, decía Diana, es que como somos Restaurando el Ser, somos muy lindas. No, no somos lindas, ¿no? En nuestra terapia no somos lindas, en nuestras pláticas personales no somos lindas, ¿no? Somos rudas porque, una, por la vida que hemos tenido, la vida Ujú. personal, que no ha sido nada fácil para ninguna de las tres. Pero segundo, porque hemos tratado muchos pacientes a lo largo de nuestra vida y nos enoja la injusticia, ¿no? Claro. Y justo esta semana veía yo a una mujer que tuvo un ataque de pánico, ¿no? Y me empieza a narrar el cómo fue y yo digo, pues claro que tuviste el ataque de pánico, o sea, ¿cómo te explico? ¿Por qué? Pues porque un primo, ¿no? Un primo que, con el que ha convivido desde la infancia y que ahora está por algunas razones otra vez cercano, este, quería ahorcarla, ¿no? Así, de juego, como jugaban Ya toman. cuando eran niños, ¿no? Y entonces empezó a acercar, solo se acercó con las manos así. Y inmediatamente ella tuvo una reacción corporal ante eso. ¿Por qué? Porque lo vivió en la infancia, lo vivió y fue muy rudo y no pudo Claro. hacer nada, ¿no? Y entonces vuelve a tener esa entrada y esta chica se queda así paralizada, empieza a sentir toda la adrenalina de su cuerpo y no sabe qué hacer con eso. ¿No? Y entonces dice, no te me acerques, no te me acerques, no te me acerques, pero sin la fuerza. O sea, no es levantando el caballo, sino, no te me acerques, no te me acerques. Te dije que no se me acercaras. Y es como, güey, te largas, te das la media vuelta y te vas corriendo, o le das una patada en los huevos, ¿no? Sí, es sencillo. Sí, claro. O le gritas, así de, no te me acerques. O sea, es el tono de voz que tú utilizas, ¿no? Pero es de, ay, no te me acerques. Ah, Entonces, pues, o sea, ¿qué parte no estás entendiendo? claro, Te estoy diciendo que no, cabrón. claro, claro. ¿No? Sí, Entonces, y claro, después de eso, porque sí acabó teniendo un contacto físico, ¿no? De las manos, acabó en ataque de pánico. por supuesto. Sí. O sea, ¿no? Y por eso somos tan inconscientes de todos esos procesos, tan inconscientes. Y entonces la gente llega, tuve un ataque de pánico, pero ¿qué pasó? No sé. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos que estamos en el caballo, no sabemos que tenemos las riendas y no sabemos cómo carambas manejarlas. ¿No? Claro. Entonces, luego dicen, es que tengo miedo porque tengo miedo a perder el control de las emociones. Pues sí, pues agarra la rienda del caballo, cabrón. O sea, ¿cómo te explico? Si tú dejas ahí el caballo suelto, pues el caballo va a hacer lo que quiera, ¿no?
Digo, y hay veces que pasta tranquilamente y hay veces que se espanta y corre, ¿no? Pero si tú no llevas la rienda, ¿sí? Y tú, quiero decir, esa es tu mente consciente, ¿sí? Esa es tu mente que tiene la capacidad de observación, ¿sí me explico? La capacidad de mantener su centro. ¿Para qué? Para saber cuándo has usar al caballo y utilizar la fuerza del caballo para defenderte, porque esa Ujú. es la función de la agresión, ¿sí? De la rabia, ¿sí? Defendernos, ¿sí? Cuando eres agredido, por la razón que sea, ¿sí? Y cómo en la naturaleza podemos los humanos asombrarnos, ¿no? Y mirar, vas a un safari, digo, nunca he ido, pero los he visto en televisión. Vas a un safari y ves a un león rugiendo, ¿no? O correteando, o lo que sea, y dices, ¡uy, wow! ¿No? O sea, qué fuerza, o al caballo relinchar así, y mover sus patas, y dar fuerza, ¿no? Y es como, wow, wow, qué maravilla. Ah, pero tú no lo puedes hacer. Tú, Sí. humanito, no lo puedes hacer. Y ahora, fíjate qué fuerte que se lo estamos prohibiendo a los animales domésticos, ¿no? De repente mi perro, no, estoy hablando hipotéticamente porque ya no tengo perros, pero de pronto si un perro ataca a otro, ¿no? Es como, pero ¿por qué lo tocó? Es muy agresivo. A ver qué pasó momentos antes, ¿no? Claro. ¿Dónde estuvo el proceso? No es de la nada, ¿no? Hay una razón de toda la dinámica, ¿no? Y entonces, bueno, platicando un poco con esta chica, yo le decía, seguramente, ¿no? Eh, nadie te cree tu no, ¿no? El no, no te me acerques, nadie te lo cree porque cuando tú haces un no claro o lo has hecho, ¿no? Claro y fuerte, y el otro se aleja de ti y se va, es como, ¡ah! Se alejó, me dejó, me rechazó, me abandonó, oh Dios, ¿qué voy a hacer sin ese otro? ¿No? Y vas, ay, perdóname, no quise gritarte, no quise decirte que no. Y es como, sí, 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 sí quise decirte que no, me ofendiste, ¿no? Y sabes qué, no vales la pena, no vales la pena, si te vas a largar y me vas a rechazar y me vas a abandonar, pues lárgate, recházame, abandóname, porque no vales la pena. Ah, pero es que ahí entra, Ivonne, esta otra parte de la que también no hemos hablado, ¿no? De la necesidad de dependencia, ¿no? Pero además de pensar que tienes que tolerar la agresión, ese es algo que aprendí en la formación en psicoanálisis, ¿no? Todas las agresiones que un hombre o una mujer son capaces de tolerar con tal de no estar solos, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto, o sea, qué tanto eres capaz de tolerar con tal de no estar solo? ¿Sí? Entonces, por eso el aprender, o sea, por eso la evolución espiritual, además, es aprender a estar contigo mismo, ¿sí? Y es mucho más, no sé si fácil, pero tienes más recursos, digamos, para sostener una relación de pareja a lo largo del tiempo cuando has estado solo. Ujú, Antes. ¿Sí me explico? Cuando has aprendido a estar contigo mismo, ¿sí? totalmente. Cuando has aprendido a estar bien contigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tu bienestar no depende de con quién estés, tu bienestar depende de ti, ¿sí? Y entonces ya el estar con el otro o el compartir con el otro, con tu pareja, Ujú, ¿sí? Ya es un gozo, ¿me explico? Y si la pareja se va o tiene su propio espacio, porque yo creo que también es sano que cada miembro de la relación de pareja tenga su propio espacio, sus amigos, su espacio físico. O sea, hay, ¿no? Espacios para estar juntos y espacios para estar separados, ¿no? ujú, Y que eso no significa que se rompa el vínculo, simple y sencillamente eso es constancia objetal. No tenemos que estar todo el tiempo juntitos, ¿no? Sí,
para tener un vínculo, ¿no? Y eso es también parte de la relación de amistad, ¿no? O sea, Ujú, tengo que ver todos los días a mis amigas o verme todos los días con Ivonne y con Eugenia para saber que están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay constancia objetal. ujú. ¿Sí me explico? Entonces, esto, eh, pero bueno, entonces es cómo todo se va tejiendo, ¿no? Entonces, como muchas veces por el temor a quedarme sola o solo, tolero agresiones, eh, agresiones fuera de lugar, pues, ¿no? O sea, entonces, porque además el ponerle límite a una persona y decirle esto no te lo tolero, ¿sí? Forma parte también de la negociación de una relación. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿no? O sea, Sí, con tu pareja, por supuesto, ¿no? Y también de la misma manera en que tú como hijo no tienes por qué permitir que un padre te agreda, ¿sí? Te digo, a lo mejor cuando tienes 3 años no tienes como muchos recursos, ¿no? Pero más adelante, cuando los vas teniendo, tampoco tienes por qué permitir que tu papá o tu mamá te agredan, ¿no? exactamente. Y fíjate que esa es parte del proceso, de la importancia del proceso terapéutico una vez más, ¿no? Sí, Que es el que te permite darte cuenta de tu crecimiento. Es que no nos damos cuenta de cómo hemos crecido, ¿no? Y me refiero físicamente, ¿eh? claro, claro. Porque esa es una experiencia que yo cuento mucho porque a mí me impactó, fue uno de los momentos, llamemos cumbre de mi proceso terapéutico, ¿no? Que estaba yo con la terapeuta, no sé qué, y estaba yo hablando del miedo o terror que yo le tenía a mi papá, ¿no? Ujú, Un hombre alcohólico agresivo, yo le tenía mucho miedo. ujú, Le llaman respeto, pero era terror, ¿no? Y entonces yo estaba hablando de eso, ¿no? Y obviamente yo estaba sentada en el sillón de la terapeuta así, ¿no? ujú, Y entonces me para en seco la terapeuta y me dice, oye, Ivonne, ¿qué edad tienes? Y yo, 35. Me dice, no, no, no tienes 35, mírate, mírate cómo estás, ¿qué edad tienes? ujú, Cierra tus ojos y visualiza a tu papá. ¿De qué tamaño está tu papá? ¿De qué tamaño estás tú? ¿Qué edad tienes? 6. Claro, está hablando esa niña de 6 años que estaba chiquita y que no podía defenderse y que lo único que podía hacer era eso, ¿no? Agacharse y esconderse. Pero a ver, ¿no? O sea, párate, párate derecha. ¿De qué estatura está tu padre hoy? Gracias a Dios mi papá es chaparro, bueno, fue chaparro. Entonces, yo no, por aquí, ¿no? Enfréntate, ya tienes todo, ya creciste, claro. ya tienes la habilidad de poder enfrentarlo o de largarte. Ujú. Ya ni siquiera vivía con él, Claro. ni me mantenía ni nada, ¿no? Entonces, claro, los problemas que se van viendo después es que eso tú lo proyectas en tu pareja, en tu jefe, ¿no? En estas personas de autoridad que para ti siguen representando el miedo o el terror, este, porque lo sigues viviendo como esa niña chiquita de 6 años. Claro, ¿no? Y entonces, pero además como está la ambivalencia también y el deseo de ser amada y reconocida por papá, entonces te sometes a los designios de los otros representantes sobre los que proyectas, ¿no? Y entonces también terminas siendo abusada y maltratada en el trabajo, ¿no? O en su caso por tu pareja, ¿no? Esto, porque pues no le puedes decir que no, ¿no? O sea, Ujú. ¿no? Y además, por eso además las mujeres ya no me acuerdo, pero tenía yo una paciente mujer, ¿no? Que, eh, vamos, en este periodo de la vida recién salida de la universidad, donde empieza a tener éxito, ¿no? Profesional y le pagan bien y, ¿no? Pero que alguien le dijo, pues sí, pues las empresas contratan mujeres para realizar este tipo de trabajo, porque además como tienen mucha necesidad de reconocimiento, son las que se quedan tarde, ¿no?
no les pagan horas extras, ¿no? Porque están buscando el reconocimiento del jefe. Y entonces trabajan un montón, son muy buenas, hacen muy bien su chamba y ellas se sienten muy orgullosas de eso, pero no se dan cuenta que están abusando de ellas porque no les están pagando todas las horas extra que se quedan hasta la 1 o 2 de la mañana para el cierre de mes, ¿no? ¿Sí? Y luego, por lo menos no le cayó el 20 hasta que fue a pedir apoyo de la empresa para hacer una maestría. Y le dijeron que no, porque como ella se iba a casar e iba a tener hijitos, pues era una pérdida de inversión, ¿no? ¿Para qué iban a invertir en ella? ¿No? ¿Sí? Sí, 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 O no. sea, entonces, y las mujeres permitimos mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Por esta necesidad de ser reconocidas y amadas por papá. ¿Sí? Por un papá al que, o una figura masculina al que le tenemos miedo, Ujú. ¿no? O tenemos miedo a perder el enojo, perdón, el amor de papá, y entonces hacemos lo que él dice aunque no estemos de acuerdo, ¿no? A ver, no, no. Y digo, y los hombres también tienen sus vicisitudes, ¿no? Esto, Sí, sí, mucho. Me encantó esto que me platicaste antes de grabar, de que este amigo tuyo, ¿no? Te decía, pues yo no voy a gritar así, pero porque me van a decir que qué onda, pero también tienen ganas de gritar, ¿no? claro, también tienen ganas de gritar, y bueno, claro, o sea, te hablo de un hombre uf, corpulento, ¿no? Fácilmente, o sea, yo grito, ¿no? Porque pues el policía es más fuerte que yo, pero este se agarra a golpes al policía, ¿no? O sea, y probablemente le vaya peor y ahí terminen los separos, ¿no? Pero que se hubiera dado el gusto de agarrarse a putazos al policía, me cae de madres que sí, ¿no? Entonces, esto, en fin, pero hoy es el darnos el permiso de expresar nuestra frustración y nuestro enojo, lo cual no nos quita el que somos buenas personas, somos almas íntegras, ¿sí? Y somos profesionales, pues somos humanos, ¿sí? Y tenemos derecho a enojarnos, ¿sí? Y nuestro cuerpo está equipado, o sea, el cuerpo que ocupa esta alma, esta esencia divina que somos, está equipado para sentir una gama de emociones en diversas intensidades, ¿sí? Al mismo tiempo, además. Y además estamos en un proceso planetario que requiere de nuestro enojo. Claro, Y que el alma también se enoja, ¿por qué? Porque está evolucionando en una situación de que requiere de la fuerza y la energía que te da el enojo para sacar a la luz toda la maldad que hay en el mundo, que no es claro, una maldad normal, claro. Sí, no es normal lo que estamos viviendo, ¿no? Pues la semana pasada que entrevistamos a esta Rosa María, ¿no? claro, Y que hablábamos, que se quedó en el tintero este tema, ¿no? De los feminicidios en México, ¿no? Y que no solo son en México, son en el mundo entero, pero a ver, o sea, no es normal, no claro, es normal. ¿En qué momento nos vamos a enojar por esto? Como almas que queremos evolucionar y queremos trascender y llevar esto a un nivel mayor. O sea, eh, fíjense, decía Jesucristo que la única manera de llegar al cielo era haciéndose niños, ¿no? ujú. ¿A qué se refería él? A que es este niño el que tiene los instintos. A flor de piel, claro. Ujú. Es el niño emocional, el niño que ante una caída grita y patalea, que ante una herida llora, que ante el hambre, ¿no? O sea, está ahí viviendo totalmente en sus expresiones, ¿no? Y no vamos a poder avanzar, y de hecho el avance del proceso planetario está lentísimo porque no estamos mirando nuestras emociones y no estamos enganchándonos con el enojo.
Claro, pero porque no sabemos utilizarlo, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo también es estos últimos 4 años, del 2020 para acá, 2020, 2021 y todavía una grande parte de 2022, donde fuimos abusados a nivel social, ¿sí? Ujú, Para entrar al supermercado, ¿sí? Y nadie decía nada, todo el mundo se ponía su cosita y todo el mundo entraba sometido, ¿no? Pero ujú. no sabes la de broncas, yo me eché como 3, 4 broncas con los guardias de seguridad del súper, porque yo no me lo ponía, ¿sí me explico? Ya van persiguiéndome atrás de mí, me vale, ¿no? Claro, después decidí que no me podía yo estar peleando cada vez que iba al súper, entonces yo dije, bueno, ok, ¿sí? Pero además yo siempre iba, claro, con la cosa esa abajo en la nariz porque yo tengo que respirar, cabrón. No, es muy importante respirar y es mucho más importante, ¿sí? Que el miedo de los demás, ¿sí? Porque yo no pierdo mi libertad porque tú tienes miedo. Tu miedo es tu problema. Yo tengo derecho a respirar libremente. Entonces, ¿sí me explicó? Pero esto que sucedió, ¿sí? Es el mejor ejemplo de cómo la sociedad permite y se somete, ¿sí? A una serie de abusos porque no abre los ojos y no se da cuenta de cómo el sistema pretende esclavizarnos, ¿sí? Coartándonos nuestra libertad y nuestra posibilidad, además de defender nuestros derechos, ¿sí? Porque más es que si dices algo, uy, te va a ir peor, ¿no? Ujú. O si dices algo, pero ¿para qué? No te van a hacer caso de todas maneras, ¿no? Esa es indefensión aprendida. Entonces, ¿para qué te quejas si de todas maneras, si no sirve para nada? ¿No? Exactamente. Y ¿Sí? es solo a través del enojo podemos hacer esta evolución álmica, ¿no? O sea que el enojo una, es un camino espiritual. Claro, exactamente. Cuéntales lo que me decías antes de que empezáramos del ejemplo de Mozart, me gustó mucho, ¿no? Sí, está genial. Le contaba a Diana que ayer vi una película en donde creo que se llama De pared a pared o algo así española, muy buena, en donde son vecinos, una que va a ser concertista y está practicando para audicionar, y el otro es un inventor, ahí medio locochón, enojado con la vida. De hecho, lleva tres años encerrado en su departamento sin salir, ¿no? Está enojado con el mundo. Y es toda linda. Ella es lindura patológica, ¿no? Es toda linda. Viene saliendo de una relación con un narcisista, un director de orquesta narcisista. Ujú. Y entonces está ensayando para su audición a Beethoven, ¿no? Y está ahí tocando y toca y no le sale la salida y no le sale, ¿no? La última parte de la melodía, no le sale y se queda trabada. Y el vecino ya está hasta el gorro de estarlo escuchando en el... Dice, ya, carajo, ese ni siquiera es Beethoven. ¿Cómo que no es Beethoven? Claro que no es Beethoven eso. Claro que sí, estoy tocando tal melodía. Pues mira, la estarás tocando técnicamente bien, pero no, ese no es Beethoven, porque Beethoven era un hombre neurótico, era un hombre enojado con la vida, era un hombre al que lo obligaban a ser como Mozart. Y él no era así, él era caos, él era intensidad, él era fuerza y enojo, y tú no lo estás haciendo, y estás horrible, estás es más, no, ni vas a pasar tu audición, ni para qué. Y él empezó, ¿no? Así a chingar, hasta que la mujer se enojó y empezó así. Y empezó a tocar así para seguir, para molestarlo, ¿no? Porque el chiste era que se dejaran de hacer ruido. Y entonces empezó a tocar con toda su alma y todo su enojo y le salió espectacular hasta el final. Y nada más él le dice, eso sí es Beethoven, ¿no? Y ya se le ve una sonrisa al cuate. Eso sí es Beethoven. Claro. Y entonces le decía yo a Diana, claro, es que el enojo es un arte. Enojarse es un arte, ¿sí? Saber utilizar el enojo, ¿sí?
de manera asertiva, ¿sí? Para poner límites es un arte. Podrás o no utilizar palabras altisonantes. Yo no estoy en contra del uso de palabras altisonantes, creo que ya se dieron cuenta, pero las palabras altisonantes no se utilizan al inicio o al final de cada frase. Las palabras altisonantes se utilizan para hacer énfasis, ¿sí? Carajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer énfasis. Pues si tú la utilizas en cada frase, ¿no? Pues pierde significado, pierde fuerza, pierde énfasis, ¿sí? Entonces, pero además, esto que tú estás diciendo, ¿no? El enojo sirve también para tomar decisiones, porque si ustedes voltean a ver su vida, ¿sí? Han aguantado y aguantado y aguantado y aguantado situaciones, ¿sí? Y es hasta que se enojan, hasta que ya están hasta el queque, que deciden hacer algo al respecto. ¿Y qué los llevó a tomar una decisión? El enojo. ¿Y qué les dio la fuerza además para implementar la decisión? El enojo. ¿Sí? Entonces, el enojo tiene una función y tiene una función espiritual muy valiosa. ¿Sí? Muy importante. ¿Sí? Y además, y esto se los digo, y Ivonne lo sabe, o sea, en la experiencia clínica, y no en mi experiencia clínica solamente, ¿sí? Está en los libros, ¿sí? De psicoterapia, de psicoanálisis, ¿sí? Atrás de toda depresión, ¿sí? Hay una furia que no ha sido expresada, ¿sí? Total. Entonces, ¿estás deprimido? Estás que te lleva la chingada, pero no lo reconoces, ¿sí? Porque no te das permiso de sentir el enojo. Ujú. Sí, súbete a tu caballo y échalo a relinchar. O Sí, sea, este, sí, no podemos dejarlo ahí porque nos hace daño. Nos hace daño el enojo reprimido, porque es una energía explosiva. claro, es una fuerza, úsala, ¿sí? Es la fuerza más contundente que te permite hacer cosas importantes de las que veniste a hacer en tu vida, ¿no? Cambios, procesos, el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento que es diferente al poder, porque haces otra cosa, le tenemos miedo al poder, porque el poder corrompe, ¿no? Entonces, no, eso no, tampoco está bien, entonces hay que bajarle. No, es empoderamiento, un empoderamiento que viene de tu plexo solar, de la parte de las entrañas, del mero centro de tu ser, que es el que te da la fuerza para la vida, ¿no? Para estar en la vida y para vivir tu vida en plenitud, ¿no? Claro. Entonces, depresión, atrás hay enojo que elaborar. Y elaborar es identificarlo, reconocerlo y expresarlo. Y ¿Sí? fíjate, quiero ya nada más como, ya para darle el cierre a este video, dejar ahí la idea de que el dichoso perdón, ¿no? Ah, claro. Bull, Muy este, no, no. ¿Y por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no llega el perdón? ¿Y por qué todo el mundo habla del perdón cuando en realidad el perdón, la energía del perdón llega solita, solitita, cuando tú ya hiciste uso de tu enojo para mostrar y delinear una situación de injusticia? exacto. ¿Sí? No puedes perdonar mientras no expreses el enojo. ¿Sí? Ahora, porque también esa es una idea católica, me parece, ¿no? Que viene pues, de la educación católica que hemos recibido mucho en este país, donde pareciera que más perdonar significa que te tienes que, o tienes que retomar la relación con la otra persona, ¿no? No, cabrón, no. Perdonar significa, ¿sí? Que tu corazón esté en paz en relación a esa otra persona, no que tienes que seguirte llevando con ella.
¿no? Ay, es que no te llevas con ella, no lo has perdonado. No, cabrón, yo vivo en paz. Eso no quiere decir, ¿sí? Que tenga deseo o intención de mantener una relación con una persona que me hizo daño. ¿Sí? Simple y sencillamente no perturba mi paz. ¿Sí? Eso es perdonar. ¿Sí? Sí, pero después de que le he mentado la madre, antes no. Entonces, es un muy buen punto. ¿Sí? El perdón no quiere decir, ¿sí? Que tengas que mantener la relación con el otro, ¿no? Solamente quiere decir que tu corazón ha liberado, ¿sí? Y entonces ahora se siente en paz. Y entonces, pues ya ni siquiera te acuerdas, es como, o sea, cuando perdonas, ya ni te acuerdas de que el otro existe, ¿me explico? Sí, o sea, la energía del perdón llega, no hay que ni pedir perdón ni disculparse, no, va a llegar solo cuando tú elabores eso, ¿no? O sea, es como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un día Diana me miró feo o hizo algo que me molestó, ¿no? Y yo estoy enojada. Entonces yo, oye Diana, es que fíjate, aquel día que hiciste esto, yo me sentí mal, ¿no? Y entonces Diana tiene la posibilidad de decir, ah, órale, ¿no? No me di cuenta, o chin, estaba yo en un momento, no sé, ya ella sabrá, ¿no? Pero el que lo marquemos nos da la posibilidad de elevar un nivel nuestra relación, porque ya ella va a saber qué cosas me afectan a mí. A lo mejor ni siquiera era nada a los ojos del mundo, no era nada terrible, pero resulta que yo por mi infancia, por mi whatever, su mirada algo, ¿no? Pero si yo no lo expreso, ¿cómo ella va a saber que hay una molestia o que hay algo mal? Entonces las cosas hay que expresarlas y hay, Claro, y hay que marcarlas y hay que decir, oye, a ver, con estas acciones que hiciste me molestaron, me agredieron, eso no está bien, bla, lo que fuera, ¿no? Si el otro corrige, ya vas de gane. Si el otro no corrige, adiós. bye. Sí, sí. Fíjate que, bueno, digo, ya nada más para terminar, te comentaba, ¿no? Que tenía yo por ahí un enojo guardado de una situación en una organización en la que colaboro, ¿no? Esto, y que, bueno, eso tiene que ver con una técnica que utilizamos mucho, ¿no? Que son las cartas de enojo, ¿no? O las cartas de rabia, ¿no? Porque a veces eh, así, ¿no? Charlando pues se despiertan las emociones en una interacción, ¿sí? Y, y yo he encontrado que, sobre todo para expresar mi enojo de manera muy específica para con mis seres queridos, prefiero escribir, ¿sí? Porque así puedo escribir completo y describir qué fue lo que me enojó, Ujú, ¿sí? ¿Cómo me sentí? ¿Sí? O sea, ¿por qué yo lo viví así? ¿Qué es lo que pienso de eso? ¿Sí? Sin ofender al otro, me explico, sin que mi emoción, la perturbación o la intensidad de mi enojo perturbe al otro. Entonces lo escribo, ujú, ¿sí? Sin palabras antisonantes. ¿Sí? Así. Pero yo me sentía así, 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 por tal y por tal y por tal y por tal y por tal. ¿Sí me explico? ujú. Entonces es muy padre porque precisamente esto que tú acabas de decir, ¿no? Hoy pude llevar la relación con mi jefa, ¿no? A otro nivel, porque fue a poderle decir, oye, esto no me gusta, ¿no? Y se lo puse, ¿no? Y además te lo escribo porque tú tiendes a interrumpirme cuando estoy hablando y eso todavía me enoja más, ¿sí? Entonces te lo escribo para que puedas leer de corridito qué es lo que a mí me enoja sin que me interrumpas, ¿sí? Y me funcionó muy bien porque ella entendió, me contestó, ¿sí? ¿Cuál era la mirada que ella tenía? Totalmente distinta a la mía, ¿no? Entonces me dice, pero ok, yo respeto, ¿sí? Y entonces pudimos retomar la comunicación. Y sabes qué, a mí se me bajó el enojo. Sí. ¿Qué? Porque le dije, ¿sí? Me enoja esto. Yo no estoy enojada con ella como persona.
porque ella es muy buena persona y la quiero mucho y me ha tratado muy bien y me respeta y me aprecia y yo la aprecio, ¿sí? Pero de repente hace por ahí un par de cosas que digo, no, acabar, momento, eso no, ¿sí? Entonces, ¿le va a mentar la madre? No, ¿por qué? Porque la quiero, ¿sí? Pero busco la manera, ¿sí? Porque además este es un enojo que yo tenía como 2 o 3 semanas con él, me explico. Ujú, ujú, Sí. Y de repente hoy brinca la oportunidad de hablarlo, ¿sí? Y busco la manera correcta de gestionar mi enojo. ujú. En el caso específico, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Abro, ¿sí? Y subo el nivel espiritual de la relación, ¿sí? Entonces, perdón, o sea, el enojo es la ira, sí, este instinto básico es una herramienta, ¿sí? Así es. Que hay que aprender a utilizar, hay que aprender a llevar las riendas del enojo, pero para que puedas utilizar la fuerza, ¿sí? Exacto. Así es. Ujú. Así que el alma también se enoja. El alma también se enoja. Sí. Bien. Bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Ya me siento más relajada. Pues sí, esperemos que ahora sí despertemos más comentarios, ¿no? Y nos dejen Mm. más eso, ¿no? Sus opiniones, sus comentarios, sus enojos también. Y nos ayuden, que nos den like, por supuesto, que compartan, ¿sí? Y que le echen un ojo a nuestro código Tortuga, que aunque está dirigido a la ansiedad, ya sacaremos el código para la depresión. Sí. Esto, pero bueno, está disponible para ustedes. No abajo encuentran el vínculo, entonces compren el código Tortuga si tienen trastorno de ansiedad. ¿Sí? Si tienen depresión, ya después les vamos a dar la arrastrada con la depresión y el enojo. También cómprenlo porque se conjugan. Así es que si Van de la mano. ya tienen adelantado, pues también véanlo, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Nos encanta compartir con ustedes todo el conocimiento y el camino que llevamos, porque nos encanta meternos a las profundidades y salir con algo desglosado para que lo puedas digerir mucho mejor. Em, pues gracias, gracias, gracias una vez más y pues nos estaremos viendo el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.